El presidente Trump ha intentado, desde el primer día en el cargo, poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, o al menos eso es lo que dijo. Lo intentó durante aproximadamente un año. Ese intento se alargó mucho, pero nunca llegó a nada concreto. Ahora parece que ha dicho algo así como, ¿sabes qué? Estoy del lado de Ucrania y vamos a seguir por ese camino. Eso ha dejado toda la guerra en una situación de incertidumbre, porque nadie sabe hacia dónde va. Los europeos parece que hemos en entusiasmo y ahora van más lejos en una actitud más antagonista. Y eso me que esas cosas están muy lejos. Pero, ¿dónde nos deja eso en la guerra? ¿Y qué va a significar para la forma en que se resuelva al final? ¿Va a perder el bando ruso? El movimiento del presidente Trump en esa dirección va a ayudar a Ucrania y al lado europeo a ganar. ¿O simplemente nos hemos condenado a caer en una guerra que no podemos ganar y que quizá acabemos perdiendo por completo? Hoy vamos a hablar de todo eso, junto con información de última hora que llega desde Oriente Medio, sobre la guerra en Irán. Es difícil separar ambos temas, por desgracia, y sinceramente no hay nadie mejor con quien hacerlo. Y uno de nuestros invitados favoritos en este programa, y también de muchos de nuestros invitados, Alastair Crooke, ex diplomático británico y oficial del MI6, con décadas de experiencia en asuntos de seguridad en Oriente Medio y Europa. Además, ha sido asesor principal de la Unión Europea y es el fundador de Conflicts Forum, que podéis encontrar en Substack y al que hacemos referencia con frecuencia. Señor Crooke, bienvenido al programa. Muchas gracias. Siempre es un placer acompañaros. Bueno, mire, ojalá algún día pudiéramos venir y hablar simplemente de, no sé, cocina italiana o algo así, o de parte de su decoración, porque siempre es tan agradable. De nada, cuando quieras. Hacer eso una vez. Pero vaya, hay muchas cosas pasando aquí. Solo quiero hablar un poco, poner las cosas en contexto. En el último periodo, y sobre todo en las últimas 36, 48 horas, ha habido mucho tira y afloja entre Rusia y Ucrania. Incluso el mes pasado hubo un gran ataque por parte de Ucrania contra Starobilsk, en el que murieron varios estudiantes universitarios. También alcanzaron un autobús deportivo, lo que enfadó muchísimo a la gente en Rusia. Y luego creo que fue anoche, en Kiev, Rusia, que había prometido responder con fuerza por todo aquello. Cumplió su promesa. La parte ucraniana dijo, vale, todo lo que habéis hecho ha sido atacar objetivos civiles. No habéis golpeado nada militar. Sois simplemente terroristas. Y ese parece ser el nuevo relato. De hecho, tanto los rusos como los ucranianos y los europeos se acusan mutuamente de ser terroristas, lo que parece alejar aún más cualquier posibilidad de resolver el conflicto. Primero, déjame preguntarte algo. Si lo miramos desde una perspectiva general, ¿cómo ves el estado de la guerra ahora mismo? ¿Y crees que se vislumbra algún final? Creo que hacia lo que nos estamos moviendo es hacia una escalada general, una escalada que estará en parte y sobre todo orquestada por los europeos. Han puesto en marcha una enorme operación psicológica para intentar convencer al mundo de que en realidad Ucrania lleva la iniciativa y Rusia está a la defensiva. Y eso simplemente no es cierto. Pero ha tenido cierto efecto. Y creo que ya lo comenté contigo en el G7 y en la reunión anterior. Se habló abiertamente de cómo organizar una operación psicológica para intentar convencer a Trump de que Ucrania podría ganar la guerra y de que los europeos, al proporcionar misiles y drones para atacar en el interior de Rusia, estaban desestabilizando a la población rusa, provocando problemas, escasez de gasolina, escasez de diésel, todo eso, y que había descontento contra Putin. Todo esto es guerra psicológica. The psychological warfare, and Putin referred to it and he said, we are now... Y Putin se refirió a eso y dijo algo así como, estamos siendo objeto de una gran ofensiva psicológica contra nosotros y tenemos que responder.
Así que eso que mencionas, de que ambos lados se acusan de ser terroristas, encaja bastante con la idea de que los rusos sienten que deben responder a esa guerra psicológica diciendo lo contrario. Y de hecho, Rusia hace grandes esfuerzos por mantener al mínimo las cifras de víctimas y los daños colaterales. Creo que en este último ataque, que fue uno de los más intensos con misiles, escuché que hubo unas 30 personas afectadas, lo cual es una cifra bastante baja teniendo en cuenta la magnitud del ataque. Si miras lo que ocurrió en Irán durante los bombardeos sobre Teherán, en aquella guerra hubo en total unas 3.000 personas muertas. Y aquí estamos hablando de 30. Siempre es lamentable, por supuesto, pero no se puede llegar a 0 víctimas y al mismo tiempo llevar a cabo un ataque con misiles de este tipo. Déjame preguntarte algo. En estas imágenes que Gary está mostrando ahora, porque esto es lo que los medios ucranianos repiten una y otra vez, hasta el momento todo lo que vemos son bloques de pisos y grandes edificios residenciales. ¿Es cierto que Rusia está atacando deliberadamente objetivos civiles? No, it's not true at all. No, no es cierto en absoluto. Y bueno, algunos de esos edificios, no sé cuáles exactamente, no estoy allí, pero sé que la inteligencia ucraniana y otros operan desde ciertos edificios. Algo parecido a lo que hizo Estados Unidos durante el conflicto del Golfo, cuando sacaron a las tropas de las zonas militares y alojaron a soldados y oficiales en hoteles de Dubái y Abu Dhabi. Y esos hoteles fueron atacados porque dentro había fuerzas especiales estadounidenses y otros implicados en el conflicto. Así que quiero decir, sin conocer los detalles, todo esto no es más que propaganda. Llevará tiempo aclarar, ya sabes, qué es verdad y qué no lo es. Pero lo que sí es cierto, claramente, es que hubo un ataque importante. Fue uno de los más sofisticados, porque parece que se usaron nuevos drones durante la operación. Y los rusos están utilizando, creo, lo que se llama tecnología de malla. Es decir, la inteligencia artificial está interconectada, de modo que los drones se comunican entre sí y actúan como una sola unidad, como una bandada de pájaros, si quieres, siempre en contacto unos con otros. Y lo que he demostrado que he hecho algunos de los misiles que han recuperado o analizado no tienen sistemas de guía directo. No direct targeting facilities. They're operating optically and targeting. Están operando de forma óptica y también apuntando de forma óptica. Eso significa que la inteligencia artificial está recogiendo información y compartiéndola entre sí, como si fuera una bandada de pájaros moviéndose al unísono. Luego, eligen uno u otro para descender y atacar el objetivo. Y con esa tecnología de malla, muchas veces el propio grupo el que decide qué dron atacará a qué objetivo. No necesariamente un operador que esté sentado en Moscú o en otra parte de Ucrania. Además, algunos de estos drones ahora están propulsados por cohetes, así que han resultado muy difíciles de derribar. De hecho, dudo que muchos hayan sido abatidos. Mira, vamos a echar un vistazo a cuáles son las consecuencias de esta guerra de propaganda, porque sí que tiene efecto en el público objetivo de cada lado, y parece que está endureciendo las posturas. Déjame mostrarte un par de ejemplos del lado estadounidense. Este es, para empezar, el congresista Don Bacon, que dijo que Rusia está perdiendo la guerra y que su economía se está desmoronando. Que el liderazgo de Putin ha sido desastroso, que lo único que le queda en su viejo arsenal es bombardear a civiles, que espera someter a la población a base de golpes, y que Estados Unidos y el mundo libre deben dar un paso al frente. Luego habla de una legislación que Estados Unidos ha aprobado y dice que quiere que el Senado se sume. Mientras tanto, en el Reino Unido, el ex primer ministro Boris Johnson dijo que Putin responde a los ataques exitosos de Ucrania contra los depósitos de petróleo rusos, es decir, objetivos militares legítimos, atacando a civiles inocentes en Kiev y asesinando a mujeres y niños. Con un lenguaje muy emotivo, afirmó que el presidente ruso va a perder su guerra repugnante
una guerra que nunca debería haber empezado. Pero la verdad es que los gobiernos occidentales no están haciendo ni de lejos lo suficiente para sentarse a negociar. Luego menciona varias cosas que, según él, deberían hacer, y en resumen dice, oye, lo único que tenemos que hacer es más esfuerzo militar, y entonces la situación cambiará. ¿Tiene razón? The whole of those two passages are Todo eso, esos dos fragmentos, son exactamente los efectos que los servicios de inteligencia europeos querían provocar. Dar a entender que fue completamente un ataque contra civiles, que la economía rusa se está desmoronando, que hay una gran oposición a Putin y que eso es repugnante, y que Europa y Estados Unidos tienen que hacer más. Quiero decir, esto es una llamada a la guerra. No es evidente a partir de todo esto. Es como si dijeran, tenemos que intervenir, y además hay que implicar también a los estadounidenses. Y claro, hay que ejercer una enorme presión sobre Putin. Aún así, siguen queriendo volver a la idea de un alto el fuego, con la OTAN encargándose, por así decirlo, de supervisar ese alto el fuego desde el lado ucraniano. Así que quieren involucrar a la OTAN en este proceso. Todo esto, toda la ambición de los europeos, es ante todo presionar a Trump. La presión, por cierto, no es sobre Putin, está dirigida a Trump, a Estados Unidos. Y como se puede ver, está funcionando muy bien, según la cita que acabas de leer. Están presionando a Estados Unidos para que se una a los británicos, a los 3 europeos, y aumenten la presión. Más misiles, más ataques contra Rusia, para forzar un alto el fuego en las líneas de contacto. Ahora bien, en realidad, Ucrania está perdiendo territorio estratégico en el Donbass. Está casi en el punto en que el Donbass va a caer en manos de los rusos. Es bastante diferente de lo que se está presentando. Y además, al mismo tiempo están ocurriendo estos ataques, estos lanzamientos de misiles, y hay avances a lo largo de toda la línea. Es un avance enorme y podría haber un ataque. Zelensky ha amenazado a Bielorrusia y a Lukashenko, sobre todo al advertir sobre sus dispositivos de retransmisión cerca de la frontera, que ayudan a los rusos a localizar a las fuerzas ucranianas. Y los ucranianos están muy preocupados y temen que lo que se avecina sea una invasión a través de Sumy y hacia el Donbass por parte de las fuerzas rusas en un futuro próximo. Esperan un gran cambio. El jefe del ejército lo ha dicho. The head of the army has said that. General Siersky has just been saying that he's very fearful. El general Siersky acaba de decir que tiene mucho miedo de que algo así vaya a ocurrir. Así que lo que ha provocado todo esto es básicamente una gran ansiedad por parte de Ucrania, porque pueden ver que el ánimo, el ambiente en Rusia ha cambiado de forma drástica. Creo que lo más importante que se ha dicho en estos días fue cuando Putin afirmó que en realidad no había surgido ningún acuerdo de Anchorage, que no había salido nada de ahí. Y lo más llamativo fue que Lavrov lo respaldó después, diciendo que todo lo de Anchorage, según ellos, fue un engaño orquestado por Estados Unidos. No está citando a Putin, se está citando a sí mismo. Y como recordarás, Lavrov a menudo no se quedaba en esas reuniones con Kushner y Witkoff, se mantenía al margen. Pero en la práctica, lo que Putin estaba diciendo era, esas negociaciones se han terminado. Vamos a resolver esto por medios militares. Así que hay una gran desesperación por parte de los europeos y de Ucrania por intentar forzar un alto el fuego. Y por lo visto, ha habido algunos contactos, quizá a través de Lukashenko, con Estados Unidos intentando decir, bueno, podemos tener un alto el fuego parcial, uno parcial al menos. Y al parecer Putin ha enviado un mensaje de vuelta diciendo, absolutamente no. ¿Crees que soy un tonto? Claro que no. Lo que queréis hacer es conseguir un alto el fuego parcial para poder trasladar las fuerzas ucranianas al Donbass, donde están bajo una presión enorme y rodeadas para reforzar la posición allí. No voy a ayudaros con vuestra falta de tropas, en absoluto.
No habrá alto el fuego parcial, ni alto el fuego, ni alto el fuego aéreo, que también han pedido los ucranianos. Quiero decir, no es Rusia la que está pidiendo eso. Son los ucranianos los que dicen, podemos tener un alto el fuego. Y los europeos están haciendo todo lo posible por provocar un incidente o algo que, ya sabes, sea como un Pearl Harbor que arrastra a Estados Unidos a una guerra con Rusia. ¿Qué tipo de guerra sería esa? Otra vez, ya sabes, creo que te lo dije la última vez, nunca hay una conversación sobre, vale, ¿queréis una guerra contra Rusia? Y Rusia ha respondido, Putin ha respondido en estos últimos días y ha dicho, oigo el clamor que viene de toda Europa pidiendo guerra. Mi respuesta es, estamos preparados y nos estamos preparando. Estamos construyendo nuevos misiles, desarrollando armas innovadoras, movilizándonos para la guerra. Y lo dijo claramente. ¿Lo has visto en algún medio occidental que lo haya dicho así de claro? Vale, Europa, decís que queréis la guerra en 2027, el año que viene, o como muy tarde en 2030. Oigo vuestro clamor y estoy respondiendo. Estamos listos, nos estamos preparando y nos estamos movilizando para vuestra guerra. Es un desastre. De verdad. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos estos líderes europeos? ¿Qué tipo de guerra quieren exactamente? ¿Y por qué iba Estados Unidos a participar en ella? ¿De verdad creen que Estados Unidos quiere ir a la guerra contra Rusia? Yo creo que ellos piensan que su ventaja temporal, la que han tenido con estos drones, esa ventaja temporal que han tenido, y digo temporal con toda intención, porque ya sabes, como tantas veces cuando aparece el nuevo arma milagrosa que llega de Europa o de Estados Unidos al conflicto en Ucrania, todo el mundo dice, esto va a cambiar la batalla estratégica, esto lo va a cambiar todo. ¿Y qué pasa después de unas semanas? Que los rusos se ponen a trabajar en ello y encuentran la forma de contrarrestarlo. Y claramente, por lo que vimos anoche, se ve que pudieron hacerlo. Sus drones llegaron. Atacaban principalmente la industria militar en Kiev y sus alrededores, los depósitos militares y los puestos de mando. Eso era lo que estaban atacando, no casas ni instalaciones civiles. Putin ha sido muy cuidadoso en no hacer eso en ningún momento. Deja eso a un lado. Eso es lo que hacen los ucranianos y por eso los desprecian tanto, igual que desprecian a los europeos, por alentar todo esto y usar drones para intentar, como los propios europeos reconocen, desestabilizar a la población rusa, hacer que se sientan asustados, con miedo, para que luego se vuelvan contra Putin y lo expulsen del poder. Bueno, por lo que parece, quizá esté teniendo el efecto contrario. Acabo de mostrarte un comentario de un representante estadounidense y del ex primer ministro Johnson sobre cómo se está interpretando ese mensaje en nuestro lado. Pues bien, déjame enseñarte cómo se está interpretando en el otro lado. Primero, aquí tenemos a María Zaharova hablando de cómo ven los rusos toda esta situación. La naturaleza terrorista del régimen de Kiev no es ningún secreto para nadie, ni siquiera para los mentores y patrocinadores de Zelensky en Londres, París, Bruselas y otras capitales occidentales. Hemos señalado repetidamente, y de hecho cada día, con hechos concretos en la mano, ejemplos del uso de métodos terroristas por parte del régimen de Zelensky, incluidos los bombardeos de barrios residenciales, playas turísticas y parques infantiles. Hemos presentado también ejemplos de sus operaciones de sabotaje y de asesinatos políticos en el territorio de nuestro país. Hablamos de Starovelsk, del asesinato de estudiantes universitarios en esa ciudad. Hablamos del ataque a un autobús de pasajeros en la región de Bryansk, en el que viajaba un equipo juvenil de fútbol procedente de Gomel, en Bielorrusia. ¿Cómo se puede llamar a todo eso? Son auténticos actos de terrorismo, de manual. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto en el lado ruso de sus comentarios? Porque la cuestión y el contexto de esta pregunta es hacia dónde va la guerra.
¿Va a seguir estancada en la línea del frente durante otros 2 o 3 años o va a pasar algo diferente? Bueno, antes que nada, solo decir que lo que ella dijo fue bastante acertado, porque fue el verano pasado cuando hubo una reunión con la OTAN. Por parte de Ucrania, se tomó entonces una decisión, ya que la guerra no iba demasiado bien, de pasar a lo que los europeos llamaron, con un lenguaje bastante oscuro, guerra asimétrica. Y eso es precisamente lo que hemos visto. Y recordarás lo que pasó. Lo que ella dijo era cierto. ¿Te acuerdas? En Nochevieja había un grupo de niños en la playa de Crimea y hubo un ataque con misiles contra el complejo turístico en la playa esa misma noche y murieron muchísimos. Luego estaban todas esas chicas que murieron en el dormitorio. Y después está lo del autobús. Son provocaciones deliberadas. These are deliberate provocations. This is part of a psychological operation. Esto forma parte de una operación psicológica porque no pueden ganar militarmente. Están recurriendo a otra estrategia y ya ha pasado y se dijo de forma bastante clara en su momento. Ya sabes, como no podemos ganar en el frente, vamos a pasar a una guerra asimétrica. O si quieres, puedes llamarla guerra terrorista. Yo no uso la palabra terrorista porque si quieres, se ha devaluado y degradado tanto y se usa tan a la ligera para todo tipo de personas a las que no debería aplicarse. Pero parte de esto sí es terrorismo. Y claro, los rusos están extremadamente enfadados por ello, con razón. Y basta con mirar a Irán. Fíjate en el impacto de ese ataque a una escuela, con 163 niñas literalmente incineradas dentro. Literally incinerated in that school. I mean, the Iranians just never forget it. They never. Quiero decir, los iraníes nunca lo olvidan. Nunca buscan llevar ante la justicia a quien fue responsable de aquello. Pero, vamos, la ira popular, si creen que esto está debilitando a Rusia y haciéndola más dispuesta a ceder, se equivocan por completo. Está ocurriendo justo lo contrario. Y los rusos están ahora pensando qué hacer. Y creo que ya lo he dicho, en un programa anterior contigo lo comenté, están aprendiendo las lecciones de Irán. Que hay que ser duros, y que si eres duro y atacas, digamos, a quien consideran el enemigo, si golpeas donde son vulnerables y lo haces de forma muy estratégica, entonces ellos retroceden. Y eso es justo lo que gente como Sergei Karaganov y otros están diciendo ahora. Tenemos que dejarlo claro a los europeos. ¿De verdad pensáis que vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras lanzáis misiles de mayor alcance? Los británicos acaban de anunciar con orgullo que han desarrollado un misil de largo alcance. Según ellos, no tiene componentes estadounidenses, así que no está sujeto a las restricciones de Washington. Dicen que tiene un alcance de 500 kilómetros, una velocidad de 600 kilómetros por hora y una cabeza de guerra de 225 kilos. Y que van a fabricar 150,000 o algo así y entregarlos desmontados a los ucranianos. Los ucranianos solo tienen que volver a montarlos y lanzarlos contra Moscú y San Petersburgo. Y si alguien en Europa cree que los rusos simplemente van a decir, bueno, ya ves, los estentadores de resposten al bread out tan, no sporing your truth. No podemos hacer realmente nada porque está el artículo 5. Entonces están cometiendo un gran error, porque eso ya se acabó. Los rusos no van a aceptar ese tipo de tonterías de Europa, y Europa no lo ha pensado bien. ¿Cuál es su objetivo aquí? Quiero decir, aparte de castigar o vengarse de Rusia, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué tipo de guerra quieren? ¿Cómo piensan gestionarla? ¿No tienen municiones? ¿No tienen hombres? ¿Y no tienen una estrategia? ¿De verdad creen que pueden crear un ejército alemán en 2 años y equiparlo con maquinaria, tanques y todo eso? Mira, como militar te digo que esas cosas tardan al menos 10 años en ser realmente efectivas. Así que no lo sé. En fin, me estás pidiendo que haga algo imposible. Me estás pidiendo que dé una explicación estratégica de algo que no es estratégico, sino una estupidez. ¿De acuerdo? Sigamos por ese camino. Has mencionado Europa.
Voy a mostrarte algunas de las noticias más alarmantes, en mi opinión, que han llegado últimamente desde Europa. Pero vamos a empezar por tu país, el Reino Unido. Aquí tenemos a Lord West, que parece pensar que lo más importante ahora mismo en el Reino Unido es posiblemente tener una guerra con Rusia. Cosas como la asistencia social no importan cuando pierdes una guerra y tienes a tropas rusas y chechenas bajando por la calle, violando a mujeres y matando a gente. Quiero decir, así de importante es la defensa y la seguridad. Vaya, no me había dado cuenta de que los rusos iban a bajar por las calles británicas y empezar a violar mujeres si no vamos a la guerra con ellos. ¿Qué opinas de eso? What can I say? I mean, it's really just disgusting. ¿Qué puedo decir? Quiero decir, es realmente repugnante mentir al público e intentar crear un clima de miedo solo para que él pueda impulsar su ambición de una acción militar contra Rusia. Y acción militar, bueno, el Reino Unido apenas tiene una fragata que pueda enviar a Hormuz. Me dicen que tiene unos 50 tanques operativos. Quiero decir, no tiene el personal para todo eso. Sí, vamos a salir ahí a detener a los rusos bajando por Westminster. Es absurdo. Y además, es despreciable, porque este alarmismo, este juego con el miedo, puede acabar llevándonos a una guerra. ¿Y qué hará falta entonces? Va a pasar que, bueno, los británicos van a enviar esos nuevos misiles de crucero que llevan tiempo preparando, con más alcance, una cabeza explosiva más grande y todo eso. Y un día acabarán cayendo en un jardín de infancia, sea por accidente o a propósito. Eso es lo que pasa en la guerra. Y va a terminar así. Entonces los rusos, claro, se van a enfadar muchísimo, van a reaccionar y habrá una respuesta. Y a partir de ahí estaremos en el camino hacia algo mucho más grande, a menos que se logre contener. Y lo que, en fin, me parece decepcionante de alguna manera es que hay algunas voces sí, pero no hay gente sensata en Estados Unidos diciendo, oye, no queremos que nos arrastren a esto. Quiero decir, hay gente que está diciendo eso. Pero ya sabes, creo que harías un favor a todo el mundo si dejaras mucho más claro que no te interesa que los europeos te arrastren a un conflicto que luego van a perder. Inevitablemente lo perderán. Rusia está en posición de ganar, está en una posición muy fuerte. Por cierto, la economía dicen que va cuesta abajo. A finales del año pasado hubo una ligera caída, bajó alrededor de un 1%. Desde principios de este año, la economía está creciendo entre un 1 y un 1,5%. La inflación ha bajado mucho, el empleo está subiendo, la economía va realmente bien, con muchos ingresos gracias al alto precio de la gasolina y del petróleo. Todo esto es en realidad una operación psicológica. Pero el punto es que si estas cosas, quiero decir, cuando escuchas esos comentarios tan absurdos, puedes acabar en una guerra. Y recuerdo que cuando estuve en Moscú, a finales del año pasado, los rusos con bastante lógica me decían, ¿qué debemos pensar de todos esos llamamientos a la guerra? Y yo les respondía, tenéis que entenderlo, tenéis que analizarlo bien. ¿Tienen los europeos la capacidad de hacer la guerra a Estados Unidos? No. ¿Tienen las tropas? No. ¿Tienen el armamento? Tampoco. ¿Y tienen la cultura para ello? Les dije, de verdad, ¿os imagináis a los jóvenes de Reino Unido, de Francia o de Alemania deseando dejar sus discotecas, renunciar a su ropa de marca y alistarse en el ejército para ir a luchar en una guerra? Quiero decir, la cultura no está ahí, y tampoco lo demás. Había un viejo dicho sobre un emperador chino. Le preguntaron cuál era la cosa más importante al ir a la guerra. Y él respondió, bueno, primero la comida para las tropas. Luego dijo que lo segundo eran las armas. Entonces le preguntaron, si solo pudieras tener una de esas tres cosas que consideras importantes, ¿cuál elegirías? Y él contestó, tienes que tener la confianza del pueblo. No hay confianza en el liderazgo. Nadie va a ponerse en fila porque Merz o Starmer, en su anterior etapa como primer ministro, vayan a ser capaces de llevar a los jóvenes a una guerra.
No hay confianza en este sistema. De hecho, lo desprecian. Sabes, una de las cosas que me preocupa es lo que has mencionado con tanta precisión. Has repasado toda la lista. ¿Tiene Occidente, Estados Unidos, Reino Unido o quien sea, suficientes tropas? ¿Tienen suficiente armamento? ¿Tienen capacidad de fabricación? La respuesta, por supuesto, fue que no a todo eso. Ahora bien, lo único que sí tienen, y que a mí me alarma más, sobre todo por cómo puede interpretarse en Rusia, es el hecho de que tenemos armas nucleares. Y justo en los últimos días, Finlandia y Lituania han dicho que están dispuestas a levantar las restricciones en su territorio para albergar armas nucleares. ¿Qué opinas de eso? Esto es sencillamente algo que yo calificaría de extremadamente peligroso. Quiero decir, este tipo de declaraciones son catastróficas. ¿De verdad van a intentar provocar a una potencia nuclear? Rusia es una gran potencia nuclear. Creo que incluso tiene más armas nucleares que Estados Unidos. No sé cuál es exactamente el equilibrio, pero es una potencia nuclear importante. Y además tiene las armas nucleares más sofisticadas, tanto estratégicas como tácticas. ¿Con qué están jugando? ¿Qué tipo de armas nucleares creen que van a conseguir? No se obtiene una capacidad nuclear en 2 años, ni nada parecido. Es un proceso. Hay que tener los sistemas de lanzamiento, las armas, el uranio enriquecido y todo eso junto, y además tiene que funcionar. Quiero decir, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad estás buscando problemas cuando dices, bueno, vamos a tener un arma nuclear basada en Finlandia? ¿De verdad crees que eso va a asustar a los rusos y que van a decir, bueno, no hay nada que podamos hacer? Además, los rusos no necesitan recurrir a las armas nucleares de entrada. Tienen los Iskander, que tienen la capacidad de ofrecer el equivalente a un arma nuclear. El problema de un arma nuclear es que se dispersa mucho y mata a mucha gente, pero no es precisa. No es algo que sea exacto en términos de guerra, ni una herramienta realmente útil. Y fue bastante llamativo a finales del año pasado, cuando Netanyahu intentaba convencer a Trump de ir a la guerra. Esto no se ha contado mucho en la prensa occidental, pero cuando Netanyahu intentaba convencerle de ir a la guerra y Trump dijo, sí, ya lo sé, las armas nucleares, Netanyahu le respondió, no, olvídate de las armas nucleares. Lo que tiene que ser tu primera prioridad son los misiles balísticos de Irán, porque ahí se está abriendo un nuevo paradigma. Y añadió, ya sabes, las armas nucleares hoy en día no son tan importantes. Son un poco pasadas de moda, por así decirlo. Pero claro, él hablaba de armas nucleares tácticas, mientras que esos misiles balísticos hipersónicos, muy precisos y tremendamente destructivos, las han superado. Y Rusia tiene muchos de esos, en grandes cantidades, ese tipo de misiles. Así que si Finlandia piensa que diciendo que tiene un arma nuclear, los rusos van a decir, Dios mío, no podemos hacer nada, vamos a parar. Bueno, este es el tipo de mentalidad extraordinaria, no sé ni cómo llamarla, una especie de cerrazón que hay ahora mismo en Europa que les impide escuchar. Y si son capaces de escuchar, parecen incapaces de, digamos, pensar críticamente. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Hacia qué nos conduce? Y el paralelismo exacto que ahora mismo se está viendo en Israel es que en Israel, y todos se quejan de ello, se decía que todo el mundo estaba tan entusiasmado con la idea de una guerra contra Irán, que iba a cambiar el mundo, y que Israel iba a emerger como una potencia mundial. Decían literalmente cosas como, esto es una guerra, América, vamos a volar codo con Estados Unidos, esto va a cambiar el mundo, y fracasó. Y ahora dicen, pero ¿por qué nadie planteó la posibilidad de que Irán no se derrumbara, de que incluso pudiera salir fortalecido? Y la respuesta, en todas esas reuniones donde se hablaba con entusiasmo de ir a la guerra contra Irán, fue que nadie se levantó para decir,
Lo siento, pero ¿estáis seguros de que Irán está a punto de vivir un cambio de régimen total y una revuelta popular? ¿Qué pasa si no ocurre? ¿Dónde nos deja eso entonces? Y de repente todos admiten que nadie lo preguntó, nadie lo cuestionó antes. No one even questioned it before they went. Apparently, there was, we actually had. Por lo visto, tuvimos a Joe Kent en el programa, y él dijo que hubo gente, al menos al principio, que le estaba diciendo eso al presidente Trump. Pero más adelante, antes de que empezara la guerra, los apartaron. Así que las únicas voces que quedaron fueron las que decían que todo iba a funcionar. Y creo que por eso estamos ahora en esta situación. Pero bueno, ya que has sacado el tema, vamos a hablar de eso antes de despedirte, porque ha habido algunos acontecimientos. El presidente Trump, de hecho, anoche hizo una declaración interesante. Te voy a mostrar algo que tanto el presidente Trump como el entonces vicepresidente Vance han dicho en los últimos días, y que resulta un poco extraño. Primero, aquí está el presidente Trump, justo ayer. Kind of odd. First of all, here's President Trump just yesterday. I've defeated them militarily. Los he derrotado militarmente. Están totalmente derrotados en el plano militar. Les quedan algunos misiles, pero podríamos acabar con ellos también. Y la semana pasada los golpeé 3 veces, con mucha fuerza, porque enviaron un dron contra un barco. Los golpeé. Y estamos negociando, y veremos si sí o si no. Creo que han aceptado prácticamente todo lo que necesitamos. They've agreed to just about everything we need. President Trump says, hey, El presidente Trump dice, oye, mi ejército funcionó, y ahora hacen lo que yo digo. Pero luego, un par de días antes, J.D. Vance dijo algo un poco extraño, que parecía ir en contra de esa idea. discussion. What the president told us to do is use this MOU. Lo que el presidente nos pidió fue usar este memorando de entendimiento para, digamos, reactivar la economía mundial del petróleo, reponer algunas reservas y luego ver en qué punto estamos. Si los iraníes están dispuestos a asumir los compromisos que queremos que asuman y además a respaldarlos con hitos verificables, entonces vamos a cambiar nuestra relación con Irán. Y si no lo hacen, entonces en realidad nada habrá cambiado, salvo lo que ya hemos conseguido con la campaña militar, que no es poco. For what we've already accomplished from the military campaign, which is a lot. So if you had accomplished Así que, si hubieras logrado todo lo que querías en el plano militar, ni siquiera necesitarías un memorando de entendimiento. Podrías empezar directamente desde ahí. Pero, ¿dónde nos deja eso ahora? ¿Y cómo se está viendo todo esto desde el lado iraní? the Iranian side. Well, first of all, I mean, not only on the Iranian side. Bueno, para empezar, no solo por parte de Irán, sino también por la mía. Me pregunto si el memorando de entendimiento se suponía que debía ser, por así decirlo, un marco de desescalada. Pero también me pregunto si en realidad fue un engaño, simplemente para intentar forzar la apertura del estrecho. Y como hemos visto en los últimos días, Estados Unidos ha hecho grandes esfuerzos para intentar sacar un par de petroleros por lo que llaman el corredor americano, es decir, el corredor que pasa por las aguas territoriales de Omán. Y eso no ha funcionado, porque han sido atacados por fuerzas iraníes de la Guardia Revolucionaria. Hay petroleros que sí han salido, y por cierto la mayoría son saudíes, procedentes del campo saudí al que Irán ha permitido pasar, porque se dirigen a Japón y a China, no a Estados Unidos, no a las refinerías estadounidenses. Not to America, not to American refineries. And so it seems, the whole emphasis. Así que parece que todo el énfasis, todo lo que estamos viendo en la región, se debe a que el Plan A fracasó. El Plan A era la idea de que Irán era un castillo de naipes y que con un pequeño empujón todo se vendría abajo, y eso sería todo. Y entonces no habría Hezbollah, ni Hamas, ni resistencia iraquí, porque todos dependían de Irán, y al caer Irán, caerían ellos también. En fin, el Plan A fracasó. Así que ahora han pasado al Plan B. Y el Plan B es el desarme de la región en favor de Israel. Y eso es lo que están persiguiendo. Así que todo el programa nuclear, estaba muy claro que todas esas negociaciones nucleares llevaban a una verificación intrusiva. Leading to intrusive verification. Did you hear the word verification? I did about 50 times. ¿Oíste la palabra verificación? Yo sí, como unas 50 veces. Vamos a verificar. Tenemos que verificar lo que va a pasar en nuestro acuerdo. ¿Qué significa eso?
Querían que la OIEA entrara para hacer inspecciones a corto plazo, quiero decir, sin previo aviso, inspecciones en todo el complejo de defensa iraní, en sus zonas subterráneas de misiles, para interrogar a los científicos y académicos que trabajan en el programa. Querían despojar, o sea, el objetivo de todo esto es claramente el desarme de Irán, dejarlo al descubierto, inundado de inspectores de armas estadounidenses y europeos que puedan ir a cualquier sitio, cuando quieran y donde quieran. Sería como, seguro que lo recuerdas, la guerra de Irak, cuando los inspectores de armas decidieron que tenían que mirar debajo de la cama de Saddam Hussein en su propio dormitorio por si había armas de destrucción masiva escondidas allí. Lo hicieron solo para humillarlo y dejar clara su postura. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Pues inventaron este acuerdo tripartito con algunas facciones del gobierno libanés que comparten una animadversión hacia Hezbollah parecida a la que tiene Israel. Y por supuesto, eso contradice no solo la constitución libanesa, tendría que pasar por el Consejo de Ministros y por el Parlamento para tener cualquier validez. Pero lo que sí hizo fue clavar un cuchillo en el intento de Vance de crear una estructura coordinada para supervisar el Líbano que incluyera a la Guardia Revolucionaria iraní. Así que, por un lado, tenemos a Vance organizando una reunión de coordinación que incluye a Estados Unidos y a la Guardia Revolucionaria, bajo la supervisión de Qatar, para gestionar el Líbano y ver cómo encaja todo eso en el memorando de entendimiento. Y luego está Rubio, que actúa directamente, bueno, lo hace en Washington, pero reúne a esos embajadores y firman un acuerdo distinto que contradice por completo el memorando. De modo que el memorando queda en la práctica sin efecto. No puede funcionar, no va a funcionar, porque entra en conflicto con lo que Rubio, bajo cierta presión de Netanyahu y Ron Dermer, produce. Un acuerdo contradictorio con el Líbano que deja fuera a Irán, que era precisamente el objetivo. Así que este memorando está siendo destruido rápidamente por el equipo de Trump. ¿Y dónde están las pruebas de que algo iba a ir a Irán? Ya sabes, siguen hablando de los activos congelados, de que eso permitiría que parte de su dinero regresara. Quizás $6,000 millones volverían. Pero no ha llegado nada. No me lo creeré hasta que oiga que ese dinero ha aparecido en una cuenta bancaria iraní. Todo tiene pinta, en realidad, de ser otra maniobra de Trump solo para mantener abiertos los estrechos, porque lo necesitaba para las elecciones de mitad de mandato. Y luego, después de esas elecciones, contempla volver a atacar a Irán. En fin, eso es lo que Irán piensa y espera, que habrá otra ronda, porque no creen que vaya a salir nada de esto. Sí, los negociadores confían en que algo resulte, pero hubo una reunión muy importante de la Asamblea de Expertos. Estas son las personas que nombran al líder supremo y las únicas que pueden destituirlo. Son unos 87, creo, algo así. Son ayatolás de alto rango, clérigos veteranos, muy sabios y con una formación muy sólida. Al principio, creo que eran 64 y ahora han pasado a ser 70, los que han escrito una carta muy dura a los negociadores, entre ellos Pezeshkian y Kalibaf, diciendo: estáis apartándoos de las directrices, estáis apartándoos de las instrucciones marcadas por el líder supremo. Estáis negociando y permitiendo que Estados Unidos tenga cierto margen. Eso os está prohibido. Y si no lo detenéis, intervendremos. Y tenemos el poder para hacerlo. Y vamos a intervenir no por motivos políticos, sino por razones religiosas. Y por eso, de hecho, la constitución que redactó el imán después de la revolución se mantuvo deliberadamente para que la decisión final en asuntos de seguridad y defensa quedara en manos de un gobierno altamente cualificado, una figura judicial, es decir, el líder supremo. Porque él decía que en un país con distintas legitimidades y diferentes etnias, no se puede confiar en los políticos, así que hay que tener algún tipo de control sobre ellos.
Y eso es lo que ha pasado. Ese control ha llegado y han advertido a los negociadores diciéndoles básicamente que se acabó el paso libre por el estrecho de Hormuz. Hormuz ha sido señalado sin margen de maniobra. Vamos a mantenernos firmes con Hormuz. Seguirá siendo Hormuz abierto solo a los buques a los que decidamos permitir el paso. Y sí, vamos a cobrar comisiones después del periodo inicial. Vamos a extraer comisiones. Y de hecho la gente ya está empezando a pagar comisiones a los iraníes. Además, ha sido sobre todo su petróleo el que ha estado saliendo hacia China. Han exportado unos 40 millones de barriles de petróleo durante este tiempo, lo que ha generado enormes ingresos para Irán. Y luego Arabia Saudí ha podido exportar con el visto bueno de Irán, y ese petróleo ha ido a Japón y a China. Y por lo que entiendo, me lo han dicho, no soy experto en esto, probablemente haya refinerías estadounidenses en el sur que necesitan crudo pesado con alto contenido de azufre para producir diésel y queroseno. Y es posible que les queden solo unos 9 días de suministro de ese tipo de crudo para transformarlo en queroseno y combustible. Trump se ha metido en una especie de dilema por andar jugando con el memorando de entendimiento, cambiándolo todo el tiempo y diciendo, no, Irán ha aceptado inspecciones masivas de la OIEA. Y también, nunca dijimos que iban a recuperar su dinero. Claro, está bajo una enorme presión de los neoconservadores, muchísima presión, así que sigue reculando. Entonces, ¿cómo se puede negociar con Estados Unidos en estas condiciones? Porque cada vez que, ya sabes, Lindsey Graham pasa 4 horas y media con él, aparece un nuevo memorando que Trump decide convertir en algo unilateral. No va a ninguna parte. Me temo que básicamente está en suspenso. Probablemente, el documento en sí se quedará sobre la mesa. Eso significará muy poco. Así que todo esto se resolverá básicamente en el estrecho con Irán y también con Estados Unidos decidiendo si usa la fuerza militar. Por lo que entiendo, aunque tú seguramente lo sabes mejor que yo, porque en tu programa tienes gente que conoce muy bien el tema, creo que Estados Unidos tiene muy pocos misiles defensivos, misiles de defensa aérea. Y en general, si no hay queroseno, si no pueden obtener queroseno de los destilados medios en las refinerías, ¿cómo van a volar? ¿Cómo puede haber una guerra con Irán 2.0 si no hay queroseno para los aviones? Hay algunos problemas importantes con eso. Quiero preguntarte algo. Has mencionado Arabia Saudí. ¿Dónde crees que...? Vale, has explicado muy bien cuál es el verdadero núcleo del asunto, dónde estamos realmente, dónde están los iraníes, la flexibilidad que tienen y la influencia que ejercen aquí. Has mencionado Arabia Saudí. Y ahora esto acaba de conocerse, es una noticia de última hora. Hace poco, una delegación saudí participó en la ceremonia de despedida en Teherán, rindiendo respeto al gran ayatolá. Eso parece algo bastante significativo. Arabia Saudí formó parte de la coalición de guerra y sin duda fue clave para que el conflicto pudiera llevarse a cabo. Ahora que están haciendo esto, ¿qué te dice eso sobre su posición en todo esto? Y, de cara al futuro, ¿qué puede pasar si Estados Unidos intenta ponerse duro con el estrecho, provocando el antagonismo de los saudíes? Bueno, eso ha dividido a los estados del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos están solos en su deseo de continuar la guerra contra Irán. Como sabes, es una coalición de emiratos, no un solo estado, y no cuenta con el apoyo de todos los demás jeques. Pero Abu Dhabi está adoptando una postura muy dura contra Irán. Y cuando Rubio estuvo allí, en el Consejo de Cooperación del Golfo, los Emiratos dijeron algo así como: nosotros somos los que hemos salido perjudicados. ¿Y estáis pensando en devolverle dinero a Irán? Jamás. Nunca estaremos de acuerdo con eso. No vamos a liberar ningún fondo iraní que tengamos, porque hemos sufrido daños en nuestra infraestructura. Bueno, han sufrido daños en su infraestructura porque participaron en la guerra contra Irán, y eso es lo que pasa en las guerras.
Fueron, si se quiere, cómplices en los ataques contra Irán. Ahora, Arabia Saudí está adoptando una postura diferente junto con Omán y otros países que se están uniendo para decir que necesitamos una nueva estructura de seguridad. La estructura estadounidense se ha acabado. No van a reconstruir sus bases de ninguna manera. Esas bases se han convertido más en un riesgo que en un activo. Así que nos estamos alejando de eso. Y vamos a buscar una nueva estructura, liderada por el Golfo, sin participación de Estados Unidos. Arabia Saudí, Pakistán e incluso Turquía están participando directamente en estas conversaciones sobre cómo crear esa estructura. Ya ha habido algunos elementos de esto antes. Quizá recuerde que se han hecho ejercicios navales conjuntos con fuerzas chinas, rusas y del Golfo, e Irán participando también en esos ejercicios. E Irán formará parte de ese nuevo elemento. And Iran will join such an element. So Saudi Arabia is moving in that direction with Pakistan. Así que Arabia Saudí se está moviendo en esa dirección junto con Pakistán hacia la creación de una especie de estructura de seguridad propia, porque han decidido que Estados Unidos ya no es una fuerza protectora para ellos. Consideran que les conviene más hablar con los chinos, los rusos y con Irán sobre su protección, en lugar de volver a Washington. Así que hay un cambio ahí y eso es lo que hemos visto. Es muy simbólico que hayan llegado a ese punto porque, claro, todas esas ideas estaban relacionadas. Siempre ha existido una tensión entre, digamos, esos países sunitas del Golfo y los chiíes de Irán. Y si miramos atrás a la época del Shah, siempre fue una relación tensa, porque Irán o Persia en aquel entonces era la potencia de Oriente Medio, mientras que los Emiratos eran partes muy pequeñas en comparación. Así que la verdadera pregunta es, y muy rápido, ¿dónde nos deja eso? Sobre todo si Estados Unidos está perdiendo aliados y también capacidad militar aquí. ¿Dónde nos deja si Irán cumple con lo que acabas de decir? Es decir, el estrecho de Hormuz es nuestro, se cobrarán tasas, punto. No hay negociación posible. Y Trump dice no podéis hacerlo, y la situación se tensa. ¿Podemos volver a usar la fuerza militar si no tenemos a los saudíes de nuestro lado? No se trata de eso. Estamos en una especie de pausa, porque creo que en particular Trump está totalmente absorbido por otras cosas. Y lo sé, porque he formado parte de un gobierno que a veces cuando surge un tema vas y dices, ¿podría el primer ministro considerar algo sobre Afganistán? Y te responden, por el amor de Dios, ¿sabes lo que tenemos hoy en la agenda? No nos molestes con eso. Y creo que Trump y su equipo están completamente centrados en salvar el dólar y mantener bajos los tipos de interés. Además de esa especie de guerra, si se quiere, con Rusia y China para mantener la hegemonía del dólar. Porque la situación se ve muy inestable, sobre todo en lo que respecta a la inteligencia artificial, después de las declaraciones de Alex Carr el día anterior, que ponían en duda todo el modelo de la IA. Pero también porque los tipos de interés y la situación en Japón están realmente complicados. La verdadera cuestión es la gran guerra que está en marcha. Una guerra sobre la estabilidad económica, la supervivencia de Estados Unidos y la posibilidad de que llegue una crisis económica. Creo que por ahora estamos simplemente en una especie de espera. Israel también está en pausa, porque Netanyahu atraviesa grandes dificultades allí. Parece que va a perder las elecciones y por tanto podría acabar en prisión, ya que su inmunidad se acaba si deja de ser primer ministro. Y creo que Trump está muy preocupado por el mercado de la deuda, por el mercado de bonos y por un posible colapso de ese mercado en Estados Unidos. Así que esta es una gran guerra. Es la verdadera competencia con China y con Rusia. Cómo mantener la hegemonía del dólar estadounidense en el mundo, cuando en realidad todo se está moviendo en la dirección contraria. Tienes que entrar tú también, Daniel. Perdona por eso. La próxima vez que te tengamos de nuevo, me gustaría repasar la lista y ver cómo está el mundo.
Hablaremos de Oriente Medio, de cómo podría quedar todo cuando termine esta especie de pausa, cuando las cosas se aclaren, porque me parece un tema fascinante y no creo que vaya a ser como muchos en Washington piensan que será. Pero antes de dejarte ir, una última cosa. Me gustaría conocer tu opinión sobre algo. Fuiste diplomático británico, sigues vinculado a ese mundo y entiendes muy bien cómo han funcionado las cosas durante mucho tiempo. Voy a mostrarte algo que se dijo ayer en la televisión estadounidense, sin el menor pudor, sin que pareciera que nadie pensara que había nada malo en ello. Hubo una conversación, quizá la viste, sobre la posibilidad o el intento, potencialmente, de asesinar a Galibaf y a otras personas durante el periodo de negociación, cuando se intentaba conseguir el memorando de entendimiento. Esa pregunta se le planteó ayer a un comentarista estadounidense. Sigo oyendo que no podemos eliminar a los líderes de otro país cuando estamos negociando con ellos. Lo siento, pero así no funcionan las reglas. Las reglas dicen que no podemos invitarlos a una negociación, sentarlos a la mesa y luego hacerles una especie de boda roja de Juego de Tronos. Eso sí, está prohibido. Pero una vez que han demostrado que no van a cooperar y que de hecho son un obstáculo para la paz, entonces tenemos todo el derecho a actuar, a reducir a algunos de esos individuos a sus moléculas básicas y a enviar unos misiles por sus ventanas para que el resto de los que negocian en ese bando entiendan que no deben jugar con el presidente Trump. Y puedo garantizar que la CIA y el Mossad tienen una lista de personas a las que eso podría pasarles, una lista larga y bien conocida. Ese podría ser un buen siguiente paso. Me quedo casi sin palabras. No puedo creer que hayas pedido una opinión mayoritaria en Estados Unidos. ¿Cómo reaccionas ante eso? Bueno, en primer lugar, me gustaría corregir lo que acabas de decir, porque no tengo ninguna conexión con el sistema diplomático británico ni con el europeo. Soy un observador externo, alguien que mira desde fuera, no alguien que está dentro comentando hacia afuera. Solo para dejarlo claro, no tengo ningún acceso especial ahí. Creo simplemente que estamos viviendo un colapso moral completamente nihilista en Occidente, en muchos sentidos. Con el dinero, con la absoluta desfachatez con la que actúa la administración en Washington. Cogen el dinero y ni siquiera lo esconden. De hecho, están orgullosos de haber sacado, ya sabes, otro par de miles de millones a los demás. Y también está la total falta de moralidad que hemos visto en Gaza. Comentarios como esos son, bueno, ¿qué se puede decir? Son realmente repugnantes. Sí, y la verdad es que me parece profundamente vergonzoso, como ser humano, desde luego como estadounidense, y espero sinceramente que reciba una reprimenda. Bueno, no es eso, porque ¿cómo volvemos atrás? La pregunta es, ¿cómo reconstruimos ciertos valores morales en el mundo occidental? Eso es lo que tenemos que hacer, porque hemos perdido de vista lo que significa ser humano. Estamos socavando la civilización, nuestra civilización y todas las civilizaciones, con este tipo de acciones completamente amorales que llevamos a cabo. Tenemos que intentar encontrar una forma de recrear una estructura civilizatoria que proporcione, por así decirlo, los cimientos morales de cómo la gente se comporta y de quiénes somos. Esos cimientos siempre vienen básicamente de los viejos mitos y relatos de una civilización. Son las historias morales, las que crean la arquitectura con la que la gente corriente orienta su vida y vive. Y cuando se pierde eso, se entra en un camino hacia la destrucción total. Y eso fue un ejemplo de alguien que va por ese camino. Él mismo no habría ningún principio moral, el sugerir que matar a los líderes de otros países. Es realmente preocupante lo escuchar algo así, y debería ser claro con toda claridad. No podría estar más de acuerdo contigo, y desde luego, vamos a hacerlo aquí, en este canal. Muchísimas gracias por aportar esa claridad moral y por dejar tan claro lo que debe hacerse en estos dos conflictos. Dios nos ayude si algo se desborda en cualquiera de ellos.
Tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo. Gracias por tu claridad sobre cómo lograrlo. Thank you for your clarity on how to do that. Well, thank Bueno, you. gracias por permitirme hablar en vuestro programa. And just a reminder here, go to conflictsforum.substack. Y solo un recordatorio. Podéis entrar en conflictsforum.substack.com para ver más contenido de Alistair Crook. No hace falta que esperéis a que vuelva nuestro programa, aunque tenemos muchas ganas de tenerlo de nuevo. Muchas gracias y esperamos veros en el próximo episodio de Daniel Davies Deep Dive. No olvidéis contárselo a vuestros amigos, a los que les gusta escuchar podcasts, que añadan Daniel Davies Deep Dive a su lista. Where mis statusy de más thorpas. Puede ser donde yo siguen sus podcasts, solo en Tours Fair New. They can get it to where they already get their podcast. You just got to tell them.